los ovarios. Es un tipo de cáncer que comienza en los ovarios, los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos. El cáncer ovárico, cuya causa se desconoce, es el tercer cáncer más común entre las mujeres y provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor. El riesgo de sufrir cáncer ovárico parece estar afectado por varios factores. Cuantos más hijos tenga una mujer y cuanto más temprano en su vida dé a luz, menor será el riesgo de presentar este tipo de cáncer. Igualmente, ciertos defectos genéticos BRCA1 y BRCA2 son responsables de un pequeño número de casos de cáncer ovárico. Las mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama o cáncer de ovarios tienen un mayor riesgo de sufrir este tipo de cáncer. Las mujeres que toman terapia de estrógenos solamente durante 5 años o más parecen tener un riesgo más alto de cáncer ovárico. Sin embargo, las pastillas anticonceptivas disminuyen el riesgo de este cáncer. Los estudios sugieren que los fármacos para la fertilidad no incrementan el riesgo de cáncer ovárico. Las mujeres mayores están en mayor riesgo de padecer cáncer ovárico. La mayoría de las muertes por este tipo de cáncer se presentan en mujeres de 55 años en adelante. Bueno, estamos aquí en Línea Médica, como lo han visto ustedes, en esta cápsula tan bonita sobre el cáncer de ovario. Pues como lo ven ustedes, es una causa muy frecuente de enfermedad mortal en la mujer. Y bueno, de esto vamos a platicar más adelante. Quiero presentarle a la doctora Cindy. Bienvenida, doctora Cindy. Gracias, doctor Tapia. Pues bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así es, vamos a hablar acerca del cáncer de ovario, un tema que a lo mejor no se ha dado la promoción necesaria para que nosotras como mujeres sepamos cómo prevenirlo, pero para eso le tenemos aquí a los expertos del día de hoy. Y me gustaría empezar con presentar a ustedes a la doctora Alejandra Fernández de Castro Sosa, quien es ginecóloga. Doctora, bienvenida, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y al doctor Adrián Raúl Tavares, es gineco-oncólogo. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, bueno, pues, doctor, quisiera empezar como oncólogo. ¿Qué es el cáncer? Primeramente, antes de irnos a la parte fundamental que es el cáncer de ovario. Primero, explíquenos qué es el cáncer. Sí, bueno, el cáncer lo define la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica y al ponerle el prototipo o el concepto de enfermedad crónica significa que, o le ponemos también el adjetivo de que una mujer no necesariamente muere de cáncer, ¿verdad? O un paciente con cáncer no necesariamente muere de esto. Es decir, lo equiparamos con otras enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como enfermedades cardiovasculares, etc. El cáncer en sí, ya en un aspecto molecular, es una alteración en el ritmo de crecimiento celular. Es decir, normalmente en nuestro cuerpo hay un crecimiento de las células y hay una muerte de estas mismas células, con lo cual hay un equilibrio entre lo que crece y lo que muere para poder sostener un tejido o un órgano. Cuando hay un cáncer, estas células se han saltado este control y entonces crecen en forma desordenada y en forma autónoma sin ninguna regulación, y entonces esto da como consecuencia un crecimiento desordenado que invade otros órganos o invade otras estructuras no propias del órgano que dio origen al crecimiento irregular. Muy bien. Y ya entrando al tema, ¿qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario es un crecimiento anormal de las células que están en el ovario. En el ovario nosotros sabemos que hay distintos tipos de células. Hay células que recubren el ovario, que son las células de la superficie epitelial. Hay células que están dentro del ovario, que se llaman células del estroma. Y hay células que están formando parte en sí como la unidad funcional sexual de la mujer, que son las células germinales. Y entonces el cáncer de ovario se puede originar en estos tres sitios. La Organización Mundial de la Salud así lo clasifica el cáncer de ovario como cáncer de tipo germinal, cáncer derivado del estroma y cáncer epitelial. Bien. Doctora Fernández de Castro, como ginecóloga, ¿qué tan frecuente se ve este tipo de cáncer? Porque bueno, parece ser que es un enemigo silencioso
podríamos decirle, en la mujer, y que bueno, ocupa, parece ser que la tercera causa de cáncer después de mama, de matriz, y el ovario. Precisamente por eso hicimos este programa, porque nos interesa saber y que la gente sepa y se dé cuenta, más las mujeres, ¿por qué esto? Bueno, efectivamente, como usted lo menciona, doctor, el cáncer de ovario es de las patologías, de las enfermedades que se presentan no con mucha frecuencia, pero sí con un alto índice de mortalidad. Pasa esto porque, como ya lo mencionó usted, es una enfermedad silenciosa, no hay síntomas específicos que a uno como mujer nos indiquen que tenemos esta enfermedad o que la paciente tiene esta enfermedad. Los síntomas con los que más frecuentemente acuden o la molestia por la que más frecuentemente acuden a la consulta con el ginecólogo puede ser porque traen síntomas inespecíficos en lo que es el abdomen, problemas gastrointestinales o algunas veces también crecimientos anormales o que está viendo la paciente que está creciendo su abdomen un poco más de lo habitual. Entonces, por ese motivo acuden a la consulta con el ginecólogo. Claro, generalmente cuando somos médicos de primer contacto acuden Exacto. las mujeres porque tienen distensión abdominal, se embaran mucho, dicen, Exacto. tengo colitis crónica, tengo depresión, dicen que se me inflama el estómago, pero no saben qué está pasando dentro del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Doctor, a mí me gustaría preguntar si este tipo de cáncer tiene únicamente un componente hereditario o si hay factores de riesgos externos que pudieran ocasionar que una mujer llegara a tener o padecer cáncer de ovario, o si es cuestión únicamente hormonal. No sé, si me gustaría que nos platicara un poquito de esto. Sí, el cáncer de ovario está, sobre todo el de tipo epitelial, cuando nosotros hablamos de cáncer de ovario casi siempre nos vamos a referir al cáncer de tipo epitelial, que es el cáncer, como decían en la cápsula, que se presenta en una edad promedio de 55 60 años y que es el más letal de los cánceres ginecológicos o de los cánceres de la mujer, porque referirse a cáncer de ovario en los tipos del estroma o de células germinales, a lo mejor no coincide tanto la información con el de tipo epitelial. El de tipo epitelial es realmente el más letal, el más importante, y los otros son más tratables y tienen un mejor pronóstico, se presentan en edades más jóvenes, a los 20 años, 30 años, y la realidad es que la mortalidad de este tipo de cánceres no es muy alta. El cáncer de tipo epitelial tiene mucho que ver o está muy relacionado con la ovulación. La mujer todos los meses está ovulando, está reglando, y entonces cuando una mujer se embaraza o cuando toma anticonceptivos orales que inhiben la ovulación, tienen efecto protector. No es tanto un efecto hormonal como tal que haga que tengan cáncer de ovario, sino la ovulación en sí, que al romperse el folículo hace que las células se multipliquen, al romperse estas células tengan alguna alteración genética que esto origine después un cáncer de ovario. Ahora, hay algunos síndromes hereditarios ya bien específicos, como el síndrome de Lynch tipo 2, que se asocia con cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de ovario, o los síndromes de mama-ovario, en el que la mujer tiene cáncer de mama y cáncer de ovario, o los síndromes de mutación de los genes BRCA1, BRCA2, que son ya casos muy específicos de mujeres en una categoría que nosotros los oncólogos denominamos como de alto riesgo, y en las que las herramientas que nosotros tenemos o los métodos que tenemos de cuidado, de seguimiento y de prevención con ellas son muy específicos, pero en sí un factor de riesgo así como tal causal directamente no lo hay en el cáncer de ovario. Doctora, en cuanto a esta situación que ha mencionado el doctor, nos gustaría saber o conocer si una persona que tuvo cáncer de matriz y que a lo mejor tuvo cáncer de mama pudiera desarrollar un cáncer de ovario. Hablando específicamente, bueno, se ha presentado, el doctor menciona muy acertadamente que en forma epitelial, ¿eso qué quiere decir? Forman las células que están dando o se están reproduciendo como un cáncer. Pero mi pregunta es de que si una persona, una mujer que ha tenido cáncer de mama, cáncer de matriz, ¿puede llegar a tener un cáncer de ovario? La relación del cáncer de ovario con el cáncer en la matriz no la hay, o sea, no hay síndromes que nos indiquen una relación. La relación más bien existe cuando tienen cáncer de mama.
Sí, como ya lo mencionaba el doctor, hay presencia de factores genéticos que nos pueden hacer desarrollar cáncer de mama y al mismo tiempo o en un tiempo a seguir un cáncer de ovario. Esa relación sí existe como tal, mama-ovario, el famoso síndrome de mama-ovario. Pero una paciente que ha tenido cáncer cervicouterino o cáncer de matriz, pues no hay una relación directa a que pueda desarrollar también un cáncer de ovario. Claro, por eso hay que invitar a las mujeres a que se hagan una mastografía, ¿no? Porque puede estar relacionado con un cáncer de ovario, ¿no? Y más si trae síntomas, ¿no? Claro. Ocultos más que nada. Sí. Y lo que es la prevención es básica, ¿verdad? Entonces sí, sus chequeos continuos son importantísimos en las pacientes. Muy importante sobre todo eso, ¿no? Hablamos de una cultura de prevención y bueno, este tipo de programas están orientados a eso, a inculcarnos a las mujeres el hecho de buscar la atención médica preventiva para no llegar a este punto, ¿no? De un cáncer ya totalmente avanzado que ya no tiene una esperanza de vida. Así es. Doctor, a mí me gustaría preguntarle algo. ¿Este tipo de cáncer afecta a uno, a dos, a un ovario, a los dos ovarios o puede nada más afectar ciertamente ahora sí que a uno? Nosotros quisiéramos que en la práctica cotidiana lo encontráramos solo en uno, ¿verdad? La realidad es que, bueno, el cáncer de ovario se disemina en el abdomen, en la pelvis, con la dirección que tiene normalmente la circulación que tenemos de líquido peritoneal, de líquido en el abdomen. Entonces, la realidad de nuestro medio es que cuando nosotros vemos una paciente con cáncer de ovario, casi siempre es bilateral, casi siempre está en los dos ovarios y casi siempre está la enfermedad también fuera de los ovarios, en el útero y en toda la cavidad abdominal, en el intestino, en el epiplón, en el peritoneo. Nosotros, bueno, sí hablamos mucho de prevención, a lo mejor a diferencia de los otros tipos de cáncer como el de mama y el de cervix, en las que nosotros tenemos un método muy eficaz de prevención, como es el caso de la mastografía o del Papá Nicolau, de la citología del cervix. En el caso del cáncer de ovario no hay como tal un sistema de prevención que nosotros tengamos o un método que nos haga prevenir este tipo de enfermedad. Lo que nosotros recomendamos, y de hecho tuve yo oportunidad de participar en el consenso de cáncer de ovario en marzo del año pasado en Querétaro, el consenso nacional, y a lo que nosotros llegábamos a concluir era que una parte muy importante de la prevención sería que los chequeos que tienen en forma regular las pacientes con el ginecólogo general se incluyera siempre un ultrasonido pélvico. Obviamente que aun cuando la mujer no tenga muchos síntomas, no tenga muchas molestias, puede ser que en el ultrasonido pélvico ya empiece a notarse un tumor en cualquiera de los dos ovarios o en el abdomen si no se logra identificar el sitio de origen del mismo. Y entonces esto llevará a la sospecha para que después la paciente tenga que ser referida ya a un ginecólogo-oncólogo para su mejor abordaje diagnóstico y terapéutico. Excelente. Y sí, me gustaría un poquito, pero es un poquito más adelante, que habláramos de ciertos marcadores y ciertas pruebas que no sé qué tan factible sea que a nivel, ahora sí que como primera instancia se hagan, no se hagan, o son diagnósticas, son preventivas, pero eso sí sería un poquito más adelante, ¿no? Vamos a una pausa, les recuerdo, las líneas telefónicas están para usted, llámenos, aquí tenemos a los expertos, si tiene usted alguna duda, aprovéchelo. Por mientras, bueno, vamos a ir a una pausa y en un momentito regresamos. ¿Sabías que el cáncer de ovario se desarrolla en mayor medida en mujeres entre los 50 y 70 años de edad? ¿Sabías que el cáncer de ovario es el tercer cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino? Estamos de regreso y bueno, esta cápsula muy interesante es la tercera causa de cáncer en mujeres del aparato reproductor femenino. Hablamos pues que el cáncer se puede asociar con cáncer de mama
que pudiera tener relación con la matriz, pero bueno, ya se dijo aquí que toda aquella persona que no se ha hecho una mastografía, bueno, por favor, está al alcance para que ustedes acudan a estos programas que tienen las instituciones y que tienen que acudir para detectarse primeramente eso y después, como decía anteriormente el doctor, no llegar cuando ya el cáncer ya está hecho, ya tiene metástasis, ya no tenemos nada que hacer. Yo le quiero preguntar a la doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen para desarrollar cáncer? Tenemos que pues muchas mujeres achacan que si los hormonales, que si la química, que alimentos, que no sé, que si yo tomé ciertas hormonas, ¿por qué desarrollé cáncer? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pudieran existir? Bueno, hablando específicamente de lo que es el cáncer de ovario, en los estudios que se han realizado no se reportan factores específicos para un cáncer de ovario. Se menciona la presencia de obesidad, las pacientes que tienen sobrepeso pueden llegar a tener más riesgos de desarrollar un cáncer de ovario. El hecho de que, como ya mencionaba el doctor anteriormente, de que la paciente esté ovulando constantemente, esto es un factor de riesgo también para desarrollar un cáncer de ovario. Se conocen más bien los factores protectores. Si una mujer se embaraza, pues disminuye un poco su riesgo. Si una mujer está tomando hormonales orales que eviten la ovulación, pues también disminuyen los factores de riesgo. Esa es la desventaja que tenemos en el cáncer de ovario, que no hay un factor de riesgo como tal específico para desarrollarlo, como en otras enfermedades o otros tipos de cánceres que están ya específicos o bien descritos para desarrollar cualquier otro tipo de cáncer. En el de ovario lamentablemente no tenemos, pero sí es muy importante que la vida sana, la alimentación saludable, que hacer ejercicio, todo eso nos previene para cualquier tipo de cáncer. Evitar el tabaquismo y evitar el alcoholismo, todas las causas nocivas que puedan afectarnos, ¿verdad? Claro. Bien. Bien, muchas gracias, doctora. Doctor, relacionado a esto de que no hay unos factores de riesgo muy marcados o específicos para el cáncer de ovario, usted nos comentaba algo acerca de el médico de primer contacto. Generalmente es el médico de primer nivel. Yo le quise llamar como una cadena de atención, ¿no? ¿Qué es lo ideal en esta cadena de atención para que nuestra paciente llegue a tiempo y pueda ser tratada? Sí. Bueno, mire, indudablemente que yo como oncólogo recibo muy pocas pacientes de primer contacto, es decir, sin que no la haya visto algún médico antes que yo. La realidad es que un gran porcentaje de ellas van a acudir con un médico general o van a acudir con el ginecólogo general de primera instancia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo o estamos pretendiendo hacer es que como le decía yo anteriormente, ya hay un consenso nacional sobre cáncer de ovario y en este consenso nosotros hemos expuesto todo lo que debemos hacer, tanto los médicos de primer contacto como los oncólogos ya en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Entonces, sí, precisamente el énfasis que nosotros estamos poniendo es en educar a estos médicos de primer contacto para que conozcan el consenso y para que sepan qué hacer con estas mujeres que acuden de primera instancia con ellos y que entonces las refieran en forma adecuada y oportuna con el oncólogo y que nosotros los oncólogos podamos ofrecerles más a estas pacientes. Lamentablemente, en la práctica cotidiana nosotros lo que vemos son pacientes que ya han sido operadas por el ginecólogo general, que ya fueron operadas por el cirujano general, una cirugía que en muchas de las ocasiones va a ser incompleta, va a ser inadecuada o en algunas ocasiones incluso innecesaria, y entonces regresar el tiempo en estas mujeres es muy difícil, no podemos hacerlo, y ofrecerles alguna otra ventaja o en la supervivencia o en el control de la enfermedad también a veces se dificulta por el hecho de que ya han sido abordadas en forma errónea. En general,
Nosotros sabemos que cuando hay un tumor del ovario hay algunas características, tanto en el ultrasonido como en los marcadores tumorales o como en la edad de la paciente, que debe alertar a este médico de primer contacto para saber que este tipo de enfermedad que está teniendo la paciente es un cáncer, y entonces que esta paciente no debe quedarse en ese nivel de atención, sino que debe ir con un ginecólogo oncólogo. Normalmente lo que nosotros vemos en el ultrasonido es si tiene un componente mixto, es decir, hay veces que son quistes en los ovarios, pero dentro del quiste puede haber un componente sólido y esto le da una mayor sospecha de que esto sea un cáncer. También el hecho de que tenga en forma anormal líquido en el abdomen, que se llama citis, o el hecho de que tenga alguna sustancia en la sangre que se llama CA125, que es un marcador tumoral elevado, o el hecho de que la mujer sea posmenopáusica, todo esto debe alertar al médico de primer contacto en referir a la paciente al ginecólogo oncólogo para que éste haga la cirugía del principio. Lo que nosotros vemos a nivel mundial es que cuando la primer cirugía de las pacientes que tienen un tumor en el ovario es hecha por un ginecólogo oncólogo, la supervivencia aumenta dramáticamente con respecto a aquellas mujeres que fueron operadas de primera instancia por un médico que no es oncólogo y que le hizo a lo mejor una cirugía que no debiera hacer. Efectivo. Doctora, ¿Me permite, sí, doctor, una preguntita? Aquí me surge una pregunta, doctor, Sí. es ¿qué tanto tiempo transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que usted llega a ver a esa paciente en esta cadena que no es la ideal? Claro, la gran mayoría de las veces puede ocurrir hasta un año, porque como hemos dicho, lamentablemente los síntomas que tiene el cáncer de ovario son inespecíficos, entonces a lo mejor ese año la paciente se la pasó tomando antiácidos, antipiréticos, para motilidad intestinal, para gases, la pusieron a lo mejor en un tratamiento de colitis, le hicieron una endoscopía, todo excepto pensar en cáncer de ovarios y lamentablemente si nosotros no pensamos en cáncer no lo vamos a diagnosticar. Y el pensamiento oncológico pues está precisamente en el ginecólogo oncólogo y no en el ginecólogo general. Excelente, perdón, gracias. Doctora, sí, doctora, retomando y repitiendo pues la sintomatología, dijimos que es un cáncer, es un tumor silencioso. Entonces, el médico de primer contacto o los médicos en general, ¿qué debemos de cuidar? ¿En qué debemos estar alertas? Como ya se mencionó, puede tener una inflamación abdominal, puede automedicarse, como lo mencionó el doctor, ¿verdad? Puede tomar desinflamatorios. Dicen, tengo una colitis, voy a ir con la vecina, tenía lo mismo, me recetó butilliosina y me lo voy a tomar 3, 4 días, se me quitó, no pasó nada. Vuelve la paciente a los 10, 15 días, tengo infección de vías urinarias, no se me quita, no me echo el Papá Nicolau, no sé, se me antoja mencionar y redundar y plasmar aquí cuáles son los síntomas que pudieran tener y estar en alerta, más que nada sobre esto. Sí, doctor. Bueno, los principales síntomas son, como ya lo mencionó, pues es las molestias gastrointestinales, que le pueda doler el estómago, que pueda sentir que se llena con facilidad cuando come algún alimento, sensación de plenitud muy rápida. Muchas veces dolor, que ellas lo refieren como un cólico, como que el intestino, como si estuvieran muy inflamadas o embaradas, como menciona. Son síntomas muy inespecíficos con los cuales llegan, entonces la paciente normalmente el dolor lo siente sobre todo en lo que es la región donde anatómicamente están los ovarios, y es por eso que acuden con el ginecólogo, porque dicen, incluso hasta dicen, es que me duele el ovario o es que siento la molestia, un cólico, a lo mejor piensan ellas en alguna infección, una cosa así. Es por eso que nosotros como médicos pues de primer contacto, cuando vemos a la paciente por primera vez, debemos de hacer una exploración física minuciosa e incluir, un estudio de ultrasonido. Siempre es muy importante esto para que todos los síntomas que ella tiene no vayan a ser a consecuencia de algún proceso de cáncer o algún tumor más bien que esté afectando a alguno de los ovarios. Es muy importante eso que acaba de mencionar y el doctor lo retomó, hacer un ultrasonido. El diagnóstico, quiste de ovario, pero lo hace el radiólogo, quiste de ovario. Y la paciente se va tan tranquila, tiene arriba de 50 años, no se preocupe, o es una joven, también pudiera ser. También pudiera ser. Tiene quiste de ovario,
Y ahí terminó todo. A nosotros como ginecólogos nos deben de hacer sospechar si esto es un quiste, digamos que funcional o un quiste normal, que la mayoría de las pacientes lo presentan, o un quiste que tiene ciertas características que nos hagan pensar en que algo está mal. Normalmente cuando son mujeres jóvenes, con determinadas características, alteraciones en la regla, que nosotros le hacemos un ultrasonido y detectamos la presencia de un quiste, pues con las características ultrasonográficas de este quiste podemos nosotros decir, bueno, esta paciente se puede tratar con hormonas, por ejemplo. Sí, normalmente el seguimiento de estos quistes es a los 3 meses. Después de 3 meses, si nosotros vemos que este quiste ya tuvo ciertos cambios o por el contrario creció o persiste, a lo mejor sí valdría la pena mandarla con el oncólogo para tener una segunda opinión y para asegurarnos de que esto no vaya a ser algo maligno. Como dice el doctor, no retrasar el envío solo pensando o diciéndole a la paciente, no, se le va a quitar y ya se le va a quitar, y otros 3 meses, y otros 3 meses, y otros 6 meses, y resulta que lo único que estamos haciendo es retrasar el diagnóstico, ¿verdad? Claro. Como ya se ha comentado, es un trabajo en equipo en el que usted tiene que acudir al médico de primer contacto, decirle qué síntomas tiene, qué síntomas abdominales tiene usted, hablando específicamente de cáncer de ovario. No quiero decir que usted tenga cáncer de ovario, pero tiene que hacerse un chequeo, hacerse una mastografía, hacerse un papanicolau para poder detectar a tiempo esa terrible enfermedad. Volvemos. ¿Sabías que mueren más mujeres de cáncer de ovario que de cualquier otro que afecte el aparato reproductor? ¿Sabías que se desconoce cómo y por qué aparece el cáncer de ovario? Sin embargo, diversos factores hormonales y reproductivos pueden favorecer su aparición, como la infertilidad o un número pequeño de embarazos. Así es, estamos hablando acerca del cáncer de ovario, un tema por más importante y relevante para uno como mujer, y le estamos aquí otorgando los tips y toda la información necesaria pues para que podamos prevenir, ¿no? Que es lo más importante, y sobre todo saber a dónde acudir y con quién acudir, quiénes son los expertos que nos pueden ayudar con este tipo de problemas, y es por eso que aquí les traemos a ustedes a la gente que sabe, a los profesionistas que saben de este tipo de problemas. Continuando con nuestro tema, me gustaría preguntarle al doctor Adán, ¿cómo se hace el diagnóstico o cómo llegamos a un diagnóstico de cáncer de ovario? Sí. Bueno, el escenario que nosotros tenemos siempre es el de una mujer que tiene un tumor en el ovario. Y un tumor en el ovario, la gran mayoría de las veces sabemos que se deriva del ovario por la imagen del ultrasonido. Pero también hay muchas ocasiones en las que nosotros solo sabemos que hay un tumor en el abdomen, en la pelvis, y no sabemos de dónde proviene, y entonces el diagnóstico de entrada es un tumor pélvico. Y estas mujeres, todas estas mujeres que tienen un tumor tienen que ser operadas por un ginecólogo-oncólogo. La única forma de llegar al diagnóstico es operándola. La cirugía se llama laparotomía exploradora y significa que vamos a abrir la pancita y vamos a revisar todo por dentro, revisando el hígado, el estómago, el vaso, los intestinos y todos los órganos genitales internos para poder decir de dónde es que viene este tumor.
Esta cirugía, aparte de revisar todo por dentro, también tenemos que quitar el tumor y en ese preciso momento el patólogo tiene que revisarlo y decirnos de qué se trata. Es decir, no es suficiente con que yo haga la cirugía, le quite el tumor a la paciente, cerremos a la paciente, la mandemos a su casa y después decirle, ¿sabe qué? Si era un cáncer y entonces hay que regresarla a quirófano, volver a operarla. Eso es lo que entorpece el beneficio de las pacientes y eso es lo que hace que las pacientes tengan poco beneficio de los tratamientos cuando se hace una cirugía incompleta. La gran mayoría de las veces entonces hacemos esta laparotomía exploradora, hacemos el examen transoperatorio, el patólogo en el momento en que la mujer está siendo operada nos dice si es un cáncer o no y de dónde derivó exactamente este cáncer. Nosotros aparte de esto tenemos que saber primero de dónde vino, si es cáncer o no, pero también tenemos que saber hasta dónde está afectando este cáncer. Entonces, la única forma de saber en qué etapa está este cáncer o qué tan diseminado está es con la cirugía también. La etapificación es quirúrgica. Entonces, tenemos que en algunas ocasiones quitar los 2 ovarios, la matriz, una capa de grasa que cubre el intestino que se llama epiplón y unos ganglios que están en la pelvis que se llaman ganglios pélvicos. Con estos elementos nosotros sabemos ya hasta dónde está diseminado el cáncer, en qué etapa se encuentra y decidir si con la cirugía es suficiente, que nosotros quisiéramos que todos los casos fueran muy tempranos y que la cirugía fuera suficiente como para darle tratamiento y no tener que llegar a otros tratamientos como la quimioterapia. Sin embargo, como decíamos al principio del programa, en la mayoría de las ocasiones la etapa es avanzada y entonces lo que busca uno es quitar todo el tumor que podamos y después enviarla al tratamiento de quimioterapia. En sí, el tratamiento quirúrgico es para etapificar primero a la paciente, saber en qué etapa está y después de eso darle el potencial de curación de la enfermedad. El tratamiento de quimioterapia ya será para asegurarle a ella que disminuya su riesgo al máximo de que vuelva a aparecer el tumor, pero en sí el tratamiento principal es la cirugía y es por eso que es muy importante que esta mujer acuda en forma temprana o lo más pronto posible con el ginecólogo oncólogo para que se haga esta cirugía. Va a ser una cirugía completa. Doctora, en el envejecimiento, sabemos que entre más envejecimiento, más cáncer, por decirlo así. Sabemos que todos tenemos o aportamos células oncogénicas que pueden producir cáncer en alguna etapa de la vida, pero bueno, entre más envejecimiento, más cáncer. Aunado a esto, aquí está la hilación, por decirlo así. Usted es ginecóloga, el doctor oncólogo. Como ginecóloga, ¿en qué momento va a enviar a la paciente al oncólogo? Retomando pues en el diagnóstico, cuando usted tiene ya en sus manos la biometría hemática, estudios, el ultrasonido. Vaya, cuéntenos cómo es este proceso. Bueno, la paciente llega con nosotros al consultorio, se le hace todo su protocolo de estudios, llega al diagnóstico de que tiene un tumor pélvico o un tumor del ovario. Nosotros como ginecólogos estamos obligados a mandar a hacer o solicitar un marcador tumoral que es el CA-125. Ya con todos estos factores o con juntando toda la información que nos da el ultrasonido, que nos da el CA-125, que nos da la edad de la paciente, el estado posmenopáusico, pues entonces ya existen un índice de riesgo de malignidad bien establecido, el cual los ginecólogos tenemos que tener presente para decidir en ese momento enviarlo. Hay un puntaje que nos da ese índice de riesgo de malignidad, en el cual nosotros decimos, bueno, tengo una paciente con estas características, tiene un puntaje menor a 200, que es el que nosotros tenemos de límite, entonces esta paciente la podemos continuar viendo nosotros como ginecólogos. Si esta paciente junta o juntamos todas sus características y nos da un puntaje mayor a 200, es cuando nosotros inmediatamente tenemos que hacer la referencia al oncólogo. No esperar meses, no esperar años, no dar un tratamiento a la paciente, no. Existen ya características bien establecidas que nos van a indicar o dar el parteaguas para decir, señora, mire, usted tiene un tumor pélvico, tiene ciertas características que me hacen pensar que es algo malo,
va a ir usted por favor con el ginecólogo oncólogo y hacer la conexión con él, ¿verdad? Para precisamente acortar estos tiempos y dar un diagnóstico oportuno a la paciente y un mejor pronóstico sobre todo. Claro, como lo mencionaba el doctor, ¿no? Ahora tenemos ya ginecólogos, oncólogos que resuelven estos problemas que antes, pues, ya se mencionó, bueno, no es lo mismo operar un cirujano general un tumor y que su mortalidad o su vida sea menor o corta que el que la va a operar un ginecólogo, su vida sea mayor, ¿no? Su esperanza de vida sea mayor. Así es. Es bueno que ya tenemos, bueno, pues estas súper especialidades, por decirlo así, sí, ¿no? Sí, la gente más específica para tratar este tipo de problemas y que su esperanza de vida como pacientes pues se incremente, ¿no? Doctora Adán, a mí, la doctora Alejandra ya había mencionado y se ha mencionado a lo largo del programa algo que es un marcador, que es el CA125. A mí me gustaría, número uno, que nos dijera qué es este marcador, cómo lo utilizan ustedes como médicos y qué tanto se puede utilizar como diagnóstico o inclusive como un examen de rutina, no preventivo, pero sí a lo mejor que me permita llegar a ver las probabilidades de una paciente para desarrollar un cáncer. Sí, o a qué se debe o qué es. Sí, el CA125 es una proteína, es una sustancia que se encuentra en la sangre. Lamentablemente esta sustancia se eleva en muchas circunstancias, no solo en cáncer. Entonces, esta inespecificidad hace que nosotros no tengamos tanta confianza en un estudio como este. Sin embargo, cuando nosotros encontramos a una paciente que tiene un tumor en la pelvis y esta sustancia está elevada, pues nosotros tenemos una certeza mayor de que esto pueda ser algo malo, ¿verdad? El corte son 25 y entonces cuando está elevado arriba de 25 este marcador y se asocia con un tumor del ovario o de la pelvis, está en sospecha esta paciente. El marcador por sí solo no es indicativo de que una mujer tenga cáncer, es decir, si yo le hago un ultrasonido a una mujer y no tiene ningún tumor, no tiene ningún problema en sus ovarios y el marcador está elevado, no por eso debe de tener cáncer esta mujer, ¿verdad? O sea, esta sustancia se puede elevar en aquellas mujeres que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, que tienen infecciones, que tienen abscesos, endometriosis, que tienen problemas hepáticos de su hígado, pues, que fuman, que tienen
ginecóloga y el doctor oncólogo, ¿verdad? Bueno, así pues ahí están los teléfonos de los doctores, ahí están sus direcciones, el horario en que usted se puede comunicar y bueno, pues tenemos ahí para que acudan y hacerse alguna revisión. Doctora Cindy. Pues doctora Dan, igual una conclusión que nos quiera usted dejar aquí en este momento para el público. Sí, bueno, la conclusión sería que evidentemente la prevención es un aspecto muy importante. El hacer hincapié en que esta supervivencia al cáncer, es decir, el no morirse de cáncer, tiene mucho que ver con el hecho de detectarlo en forma temprana, es decir, una paciente que se encuentra el tumor en un solo ovario, lo más probable es que viva y no muera de esto si se le hace la cirugía adecuada desde el principio. Hay un porcentaje de supervivencia arriba del 98%, comparado con aquellas mujeres en las que la etapa ya es más avanzada, que hay tumor en otros sitios del cuerpo, en el que ya lamentablemente el beneficio que le vamos a poder brindar es muy limitado, ¿verdad? Y que no están solas, que hay un esfuerzo nacional por normar todo esto, existe ya el consenso, como lo he mencionado, tal vez el próximo año ya sea una norma oficial mexicana para que entonces sea obligatoria y todos los médicos de primer contacto la tengan y tengan que actuar de esa manera para poder asegurar así que ellas tengan el beneficio de que las vea el médico que las tiene que ver y que tengan todas las mujeres, independientemente del estatus socioeconómico o del estado del país en el que se encuentren, el mejor tratamiento con el mejor de los médicos. Eso es, sobre todo eso, ¿no? Tener la capacidad de respuesta. Muy bien, gracias. Bueno, pues quiero dar las gracias a ambos, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor, por haber compartido esta bonita charla sobre el cáncer de ovario. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos, doctora Cindy. Pues no me queda más que agradecerles también su presencia el día de hoy, un programa que nos deja muchas enseñanzas, y para usted en casa los despedimos de este programa dejándole una cápsula de tips, de alarmas, de signos de alarma que podemos tomar en cuenta para prevenir y poder acudir adecuadamente con el médico a temprano tiempo para poder ser atendidas adecuadamente. Me despido, un gusto como siempre, lo esperamos el próximo sábado, ya sabe, 11 de la mañana, nuestro nuevo horario, y cuídese. Síntomas. El cáncer de ovario es un mal silencioso. Sus síntomas son muy leves y poco distinguibles de enfermedades de menor riesgo y suelen llegar cuando ya el cáncer está avanzado. Los síntomas generales incluyen dolor abdominal, hinchazón abdominal, presión en la pelvis, sensación rápida de llenura luego de comer poco, indigestión, náuseas, diarreas, orinar frecuentemente, pérdida del apetito, pérdida o ganancia de peso sin justificación, sangrados vaginales anormales, cansancio, dolor durante las relaciones sexuales, cambios en la menstruación. Si la mujer presenta estos síntomas casi todos los días por más de varias semanas, debe consultar a su médico especialista, quien ordenará algunas pruebas adicionales. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.